La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Queremos saludar a todos los hermanos y amigos que semana tras semana nos acompañan en esta experiencia de lectura, estudio, interpretación, aplicación y enseñanza de la palabra del Señor. Para nosotros es un privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad poder servirles con el ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos agradecidos a Dios entonces por esta nueva oportunidad que nos brinda para llegar a cada uno de ustedes. Así pues, con la ayuda de Dios, hoy, domingo 9 de mayo de 2021, estaremos compartiendo el tema las relaciones interpersonales entre los cristianos. Las relaciones interpersonales entre los cristianos. Las relaciones interpersonales entre los cristianos dentro de la comunidad de la fe, esto es la iglesia, siempre han representado un gran desafío a través de toda su historia. Ya desde la antigüedad observamos los conflictos que se generaron en el pueblo de Dios cuando el Señor les sacó de Egipto. Quejas y conflictos entre ellos eran muy frecuentes. Incluso a Moisés no le fue bien a causa de esa situación. Observamos también a través de toda la Biblia el llamado de Dios a que sus hijos se lleven bien los unos con los otros. En los evangelios, por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y oyentes con mucha frecuencia la importancia de amar al prójimo, del perdón, y de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a uno mismo. Entre los discípulos también existió eventualmente una que otra diferencia. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó a crecer, no faltaron los conflictos y diferencias entre los hermanos. Luego, los apóstoles en sus cartas y epístolas advierten con mucha frecuencia a los creyentes acerca de amarse los unos a los otros, llevarse bien como hermanos y, por supuesto, amar mucho a la comunidad de fe. Cada vez, entonces, que las relaciones interpersonales entre los hermanos de una determinada comunidad de fe, que es la iglesia, no andan muy bien, puede conllevar a producir dolor, daño espiritual, daño moral y por supuesto puede generar en ocasiones un mal testimonio ante los incrédulos que nos observan. Pero podemos evitar todo eso. Siempre hay esperanza y hay buenas noticias ante nuestros desafíos. Y podemos evitar toda esta serie de situaciones que las pongo de contexto antes de entrar en materia si ponemos
atención y le prestamos oído, ¿verdad?, a practicar lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto de este importante punto. Había que señalar también que hasta este momento nosotros hemos estado tratando varios temas, pero todos apuntan a la individualidad del creyente generalmente. Por eso el tema de hoy es muy importante porque nos va a ayudar a poner en práctica todos esos aspectos que hemos venido estudiando. La importancia de la palabra, el arrepentimiento, la relación con Dios. Todo eso ahora lo vamos a trabajar en colectivo, con nuestros hermanos, en la comunidad de la fe. Para ello vamos a tratar hoy con el texto de Colosenses capítulo 3, el versículo 12 al 17. Ese texto es parte de un argumento más amplio que se inicia en el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 20, y termina en el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 6. Capítulo 2, versículo 20, inicia el argumento y termina en el capítulo 4, versículo 6. Todo el argumento tiene que ver con la conducta del nuevo hombre en Cristo Jesús, la nueva criatura en la que Dios nos convierte una vez que somos sus hijos. Ahora, el mensaje de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, es un reto a las relaciones personales fluidas y saludables en la comunidad de creyentes. El texto tiene dos pensamientos básicos que constituyen dos grandes principios para la vida cristiana. El primero es que los creyentes debemos reflejar en nuestra vida el carácter de Jesucristo. Eso lo vamos a observar en los versículos 12 al 15. El segundo es que nuestras acciones como creyentes en Jesucristo deben tener siempre el objetivo presente de la edificación mutua que concluya en alabanzas al Señor. Eso lo vamos a ver en los versículos 16 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, entonces enseña que los creyentes debemos mostrar con nuestra conducta las virtudes de la nueva vida que refleja el carácter de Jesucristo y contribuye a la edificación mutua. Así que podemos resumir un poco el pensamiento central de esta porción de las Escrituras diciendo que las relaciones interpersonales entre los cristianos deben reflejar la calidad de nuestra fe. Los aspectos que se relacionan con el comportamiento del nuevo hombre creado en Cristo Jesús en la iglesia son presentados aquí en este texto y apuntan a regular las relaciones entre los creyentes, las cuales están llamadas, a la luz de la Biblia, a ser armónicas y edificantes. No perfectas, pero sí armónicas y edificantes. Tenemos las herramientas necesarias para superar cualquier escollo en el camino. Estos aspectos en este texto se pueden agrupar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los aspectos que tienen que ver con el carácter del creyente. En el versículo 12 están establecidos. En segundo lugar, los aspectos que tienen que ver con nuestras acciones como creyentes. Lo vamos a ver en el versículo 13. En tercer lugar, los valores que nosotros debemos mantener en la comunidad de fe. Lo vamos a ver en los versículos 14 y 15. Y finalmente, ¿qué recursos nosotros tenemos para mantener estas tres cosas anteriores? Lo vamos a ver en los versículos 16 al 17. En primer lugar, los aspectos que describen el carácter del creyente. Veamos lo que dice el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En este versículo podemos observar los aspectos del carácter que deben estar creciendo en un creyente a la luz de la persona de Jesucristo. Este es el carácter que Jesucristo mostró y es el que nosotros estamos llamados a mostrar. Escogidos de Dios, santo y amado, llenos de misericordia, benigno, humilde, manso, paciente. Estos son aspectos del carácter que están llamados a crecer en cada uno de nosotros
y aplicarse en las relaciones con nuestros hermanos en la comunidad de la iglesia donde Dios nos ha plantado. Los aspectos que describen al creyente en sus acciones. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En este versículo se presentan dos acciones fundamentales en nuestras relaciones. Por un lado, soportar las debilidades de mi hermano. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma madurez, el mismo crecimiento y el mismo entendimiento de las cosas. Pero justamente de eso se trata. Debo soportar la debilidad de mi hermano y ayudarlo y edificarlo para que crezca. Segundo, en caso de alguna ofensa, alguna situación, la Biblia dice que debemos perdonar a nuestros hermanos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. De tal manera, Dios nos ha perdonado a través de la obra de su Hijo Jesucristo, de manera que nosotros no merecemos ese perdón, así nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. El tercero son los aspectos que describen sus valores espirituales. ¿Cuáles son los valores que nosotros debemos comportar en la iglesia, en la comunidad de fe, en nuestras relaciones con los hermanos? El versículo 14 al 15 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, gobiernen vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este texto se presentan 4 valores espirituales y 3 exhortaciones que afectan profundamente las relaciones de hermandad dentro de la comunidad de creyentes. Vamos a observarlas. La primera exhortación dice: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta exhortación invita al desarrollo del valor espiritual del amor de Dios en cada uno de nosotros. La segunda observación se divide en 2 aspectos. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, apuntando al valor espiritual de la paz de Dios que debe estar en nuestros corazones. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, con Dios, vamos a coadyuvar a estar en paz con los demás. Eso está en el versículo 15, parte A. Y la segunda parte de la segunda exhortación dice: a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Esto apunta al valor de la unidad. Versículo 15, parte B. Siempre debemos trabajar por la unidad de la iglesia, por la confraternidad de la iglesia. Ponernos de acuerdo, conversar las cosas, siempre apuntando a la unidad del cuerpo. Y la tercera exhortación, que apuntaría al cuarto valor, dice: sed agradecidos. Versículo 15, última parte. Esto apunta al valor del agradecimiento. ¿Cuáles son los valores entonces que entre otros temas, entre otros textos, nos enseña a practicar en la comunidad de fe? Tenemos el valor espiritual del amor de Dios, el valor espiritual de la paz de Dios, el valor espiritual de la unidad y el de ser agradecido. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, de ser agradecidos a nuestros hermanos. Todos nos bendicen, así como nosotros también podemos bendecir a otros, somos bendecidos. Y eso es un gran motivo para estar agradecidos a Dios por nuestros hermanos. El cuarto y último aspecto, que tiene que ver con los recursos de los cuales disponen los cristianos para desarrollar su carácter, sus acciones y sus valores, lo vemos en los versículos 16 al 17. Aquí primero se pone en alto la importancia de la palabra de Dios en el proceso de madurez y edificación de los creyentes, de tal manera que puedan enseñarse y exhortarse. Aquí la palabra exhortarse es darse ánimo. Es una palabra griega que tiene que ver con colocar el hombro debajo de alguien para levantarlo. La exhortación aquí no es un regaño, no es una imprecación, no. Es ir a mi hermano y ponerle el hombro y animarle para que se levante. ¿Okay? Entonces, en este sentido, la palabra de Dios nos da un sólido fundamento para que se produzca al final la alabanza al Señor. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El segundo aspecto gira en torno a la presencia y señorío de Cristo
en la vida del creyente y constituye uno de los más grandes principios para la conducta cristiana. El versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Concluimos entonces, mis queridos hermanos y amigos, que en la comunidad de fe deberíamos estar recibiendo siempre edificación con la palabra de Dios, de tal manera que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo y otros hermanos maduros en la fe, estar desarrollando cualidades que formen nuestro carácter a la imagen del carácter de Cristo. Las que están señaladas acá: escogidos de Dios, santos y amados, llenos de misericordia, benignos, humildes, mansos, pacientes. En nuestras relaciones con nuestros hermanos debemos reflejar el carácter de Jesucristo, el cual se está formando en nosotros. Nuestras acciones deben siempre contribuir a la edificación mutua en la comunidad de creyentes. Recuerden, mis hermanos y amigos, la iglesia no es solo actividades y reuniones, recursos y procesos. La iglesia está compuesta por personas que todas tienen un valor importante y todos debemos estarnos cuidando mutuamente y ayudando mutuamente en cada momento de la vida que Dios nos disponga. Ahora, algunas orientaciones para llevar a la práctica este tipo de enseñanza que es para nosotros en el contexto de la iglesia. En primer lugar, es importante que nos perdonemos unos a otros, así como Dios lo hizo con nosotros. En consecuencia, podemos reflexionar: ¿hay alguien a quien usted deba perdonar en este día? Segundo, también hemos aprendido acerca de las maneras en que podemos contribuir a la edificación de los demás hermanos en nuestra comunidad de fe. Una de esas maneras, actuando siempre motivados por el amor, permitiendo que la paz de Cristo gobierne en nuestra conducta, siendo agradecidos por lo que la comunidad de fe aporta a nuestras vidas. Cuando nosotros nos reunimos, siempre llevamos algo para el Señor y para nuestros hermanos, pero siempre nos traemos algo también. Es decir, nos edificamos y nos bendecimos mutuamente. ¿Qué pudiéramos hacer en esta semana a favor de esa hermana, de ese hermano que pudiera estar necesitando nuestro apoyo? ¿Qué pudiéramos hacer en esta semana para fortalecer el ministerio de nuestra iglesia? Son preguntas entre muchas otras que usted se puede hacer para formar parte de ese ejército de hermanos y hermanas que se llevan bien, que se desarrollan sanamente en la iglesia. Ahora, usted también puede disfrutar de los beneficios de formar parte de una comunidad de fe y disfrutar de ese apoyo fraterno. Esto lo puede hacer simplemente recibiendo las buenas nuevas de salvación, recibiendo a Jesucristo en su corazón para que forme parte de una iglesia sana a donde Dios le dirija. Por eso quiero recordarte que en Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó mucho al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en Romanos 3, 23 dice que el pecado nos ha separado de Dios. Que en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que en Romanos 10, 9 al 10 dice que se nos da una enorme promesa, una maravillosa promesa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no es creyente y Dios le ha inquietado a buscarlo, nos gustaría saberlo para orar por usted y pedirle a Dios que lo guíe al Salvador y le dé una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado así al final de otro espacio de Pasto Fresco. Esperamos que Dios, por medio de su palabra, obre en cada uno de nuestros corazones. Si este programa le ha edificado, haga clic en like y compártalo con otros. Así estará bendiciendo otras vidas con esta enseñanza. Le invitamos además a interactuar con nosotros por nuestras redes sociales, en Instagram, @laluzradio. También puedes hacer WhatsApp por el 0424-437-6676 y también puedes ver nuestros contenidos por el canal de YouTube La Luz Radio. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.
Dios.